Bien, ya estamos acá. Y para hacer nuestra práctica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No vamos a instalar ningún aplicativo, ni Python, ni ninguna de las suites que normalmente se utilizan como Anaconda. En este caso, lo que vamos a usar es un entorno virtualizado. Vamos a hacer uso de algo que se llama los Jupyter Notebooks. Los Jupyter Notebooks son documentos donde se pueden ejecutar fragmentos de código o secuencias completas de código. También se pueden hacer cosas bastante interesantes como mapas interactivos, como visualizaciones de datos, exploraciones de datos. Se pueden también incrustar videos, desplegar texto. Es decir, es una herramienta muy versátil y es la que normalmente utilizan los analistas de datos para hacer sus diferentes análisis de datos. Sin embargo, como les decía, no vamos a instalar ningún aplicativo en nuestro equipo local, sino que lo que vamos a hacer es hacer uso de la nube a través de un sitio o de una plataforma más bien que se llama Skill Network Labs. Skill Network Labs es un entorno que contiene herramientas como RStudio, Jupyter Notebook, vale la redundancia, Zeppelin Notebook, entre otras. La que vamos a estar usando es Jupyter Notebook. Esta herramienta proporciona, entre otras cosas, un entorno interactivo para que se puedan hacer análisis de datos, visualizaciones, machine learning. Es un entorno muy realmente enriquecido y destinado para todas estas actividades de análisis de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a mostrar acá, esta es la URL de Network Labs. Vamos a copiarla y la vamos a desplegar acá. Nuestro browser, esto de acá. Listo. ¿Ves? Entonces, este es nuestro portal y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer uso de una cuenta de correo, hay que registrarse. Puedes hacerlo a través de tu cuenta de Facebook, de GitHub, LinkedIn. En este caso vamos a usar una cuenta común y corriente. Vamos a decirle acá donde dice Sign Up. Perdón, Connected Class. Eso, Connected Class. Listo. Eso. Y en Connected Class vamos a ir acá abajo donde dice Don't have an account, sign up here. ¿Ves? Como les decía, podemos usar nuestras cuentas de nuestras redes sociales, LinkedIn. Vamos a usar una cuenta de email que previamente ya he destinado para esto, ¿no? Para la demostración. Entonces hacemos clic aquí, email. Aquí vamos a escribir mi cuenta de correo. Mi nombre. Sí, Cisne 2019. Aquí. Audio. De prueba. Ok, perdón, este es mi username. Vamos a dejarlo como Cisne 2019. Eso mismo. Tesla. Vamos a poner acá. Mi full name. Cristian Cisne. Test. Okay. Vamos a ponerle un password. País. No queda. Bueno, estoy en Panamá, entonces le vamos a poner Panamá. Por supuesto, soy de Nicaragua, para todos los que me conocen. Y acá aceptamos, sí. Sí, aceptamos. New letters, no. Ok. Decimos sign up.
Y esto nos está registrando en este momento. Listo. Con eso entonces completamos el registro. Como puedes ver, es algo realmente muy sencillo, extremadamente sencillo. Vamos a explorar un poco. Aquí tenemos entonces en el panel izquierdo una serie de opciones de menú. Como lo que vamos a trabajar, les decía, es con JupyterLab, entonces no vamos a complicarnos la vida. Acá seleccionamos el botón que dice JupyterLab, y esto lo que hace es que automáticamente nos está creando un Jupyter Notebook, un documento donde podemos ejecutar de forma interactiva código Python para nuestros ejercicios introductorios. Si ven, es bastante sencillo el proceso de registro y realmente es una plataforma extremadamente versátil y útil para lo que es la ciencia de datos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es, vemos estas diferentes opciones. Aquí nos presenta las diferentes opciones para notebook, para consola y otros. En este caso, como lo que les decía que vamos a utilizar es un Jupyter Notebook, entonces en Notebook seleccionamos Python. Y listo. De esa forma ya tenemos nuestro cuaderno de Jupyter Notebook para poder ejecutar código. Algo tan sencillo, por ejemplo, vamos a decirle el famoso hola mundo. Con Shift Enter podemos ejecutar y listo. Y con eso entonces tenemos la primera opción. Por supuesto, no es el único ejercicio que vamos a ejecutar. La idea es de que ejecutemos código relacionado al análisis de datos. Esta es solamente la muestra para cómo poder registrarse en la plataforma de Network Labs y de esa manera poder hacer nuestros ejercicios de Python. Ya regresamos. Bien, ya estamos de regreso y vamos a continuar. Les decía de que Python es una extraordinaria herramienta para hacer análisis de datos. Básicamente, Python, su mayor potencia podría decirse que radica en las librerías que tiene predefinida para poder hacer diferentes actividades de forma rápida y de forma fácil. Si tenemos que agrupar estas librerías, las podríamos agrupar en tres grandes grupos. Un grupo que podríamos llamarle librerías de manipulación de datos. En estas librerías se destacan, por ejemplo, la librería de Pandas y la librería de NumPy. La librería de Pandas para el manejo de estructuras de datos, y como veremos más adelante, la unidad fundamental como estructura de datos que maneja Pandas es el data frame. ¿Qué es un data frame? Un data frame para los usuarios de Excel no es ni más ni menos que una hoja de cálculo. Para los programadores o analistas que han trabajado con bases de datos, pues la analogía de un data frame es una tabla de una base de datos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y NumPy que maneja estructuras de datos como arreglos y matrices. En el otro grupo tendríamos las librerías de visualización de datos. En las librerías de visualización destacan la Matplotlib, que es la librería gráfica más ampliamente utilizada en Python, y la librería Seaborn, que está basada en la Matplotlib, que es para manejar gráficos específicos, ¿no? Como heatmaps, como series de tiempo, etcétera, ¿no? Y el otro grupo de librerías, podríamos decirle las librerías de algoritmos. Ella es una librería más avanzada porque lo que tienen estas librerías es que son librerías especializadas para hacer actividades
máquinas de aprendizaje, modelos de regresión, clasificación, segmentación. En el caso de la Scikit-learn, que es esta de acá, y la de Stat Models, que se utiliza para hacer análisis de exploración de datos y construir modelos y pruebas estadísticas. Es importante recordar de que en lo que es la actividad, ¿no?, de la ciencia de datos, hay toda una metodología que va desde el análisis de datos exploratorio, es decir, conociendo tus datos, hasta llegar a la fase de la construcción de modelos, ¿no? Modelos predictivos y modelos prescriptivos. Por eso se dice de que la ciencia de datos realmente es una disciplina multidisciplinar, vale la redundancia, y por lo tanto se requieren de equipos multidisciplinares también. ¿Por qué? Porque involucran conocimientos de diferentes tipos. Tenemos conocimientos estadísticos, conocimientos matemáticos, conocimientos de negocio, conocimientos de informática, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta para que nos hagamos una idea de lo complejo que es hacer ciencia de datos, ¿no? Involucran muchas cosas, muchos conocimientos, ¿no? Qué bueno de que si somos expertos en varias ramas de este conocimiento, pero por lo general hablamos de equipos multidisciplinares. Entonces, vamos a ir a nuestro sitio de nuestra plataforma para hacer el laboratorio. Antes de eso, quiero recordarles, que no se los dije ayer, cuando se registren en la plataforma Connected Class, les va a llegar un correo a su correo electrónico para poder activar la cuenta. Esto tienen que hacerlo para que puedan efectivamente hacer uso de la plataforma. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ir a nuestro explorador. Dirección. Vamos a entrar a la plataforma. Eso, listo. Ya estamos acá. Quiero aclarar algo que dije en otro momento. Cuando hacemos clic acá en Jupyter Lab, voy a hacer acá, realmente lo que estamos haciendo es crear un contenedor para poder albergar nuestros diferentes documentos, ya sea en Jupyter Notebook o ya sea de otras tecnologías como R, no solamente de Jupyter Notebook. Entonces el Jupyter Lab viene a ser como un contenedor de todo ello, ¿no? Aquí tenemos el archivo que estuvimos trabajando en la sesión anterior. Vamos a abrirlo y aquí tenemos nuestro print de Hola Mundo. Bien. Bien, la idea de este tutorial no es hacer un tutorial sobre programación en Python, sino más bien darles las sintaxis necesarias para que puedan moverse cómodamente y trabajar con datos propiamente, ¿no? Sin embargo, vamos a dar algunos tips. Antes que nada, quisiera que revisáramos acá los diferentes iconos que están en la parte superior, los cuales son importantes que nos familiaricemos con ellos. Aquí para salvar nuestro Jupyter Notebook, aquí para agregar celdas, ¿sí? Estas celdas, recordemos que son las que nos sirven para que podamos ejecutar nuestro código, entre otras opciones. Esta opción de acá lo que nos dice es si esa celda es para ejecutar código o funciona como un Markdown. Un Markdown es un texto que simplemente se va a desplegar y que nos sirve para poner título, digamos, a nuestras secciones de Jupyter Notebook. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Podemos agregar en esta celda, la vamos a transformar en un Markdown. La marcamos como Markdown. Y se pueden poner diferentes atributos, ¿sí? Este atributo, y le vamos a decir, este es un título. Shift Enter. Y básicamente lo que hace es eso, ¿no?
doble clic para editarla nuevamente. Yo podría poner este atributo, lo que hace es que define el tamaño de la fuente del texto. Un pequeño ejemplo, ¿no? Puedo darle Shift Enter o puedo también hacer clic en este triangulito, en esta flechita más bien, y eso va a hacer que se ejecute. Bien, listo. Automáticamente agrega una nueva celda. También podemos usar el Jupyter Notebook como una calculadora. Yo podría, por ejemplo, hacer algunas operaciones. Por ejemplo, ¿no? Lo ejecuto. Vamos a hacer un par de operaciones más. Por ejemplo, 8. 4 por 5. Listo. Ahí, ¿no? Lo ejecutamos. Si ven, aquí solamente se ejecuta la última línea. Él siempre ejecuta o despliega el resultado de la última línea de la celda. Entonces, en este caso, vamos a usar el comando print para imprimir todos los resultados. Bien. Ajá. Oh, perdón. Aquí él es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. Tengan cuidado con eso. Listo, ¿no? Aquí tenemos entonces el resultado. Bueno, también puedo combinar texto con números. Vamos a decirle que esto es 2 por 8 es igual a, y separo con coma, igual para las otras. Igual a también ya 44 entre 12 igual a coma. Listo. Y ahí tenemos, ¿no? Listo, vamos rápidamente entonces a entrar en materia. Lo primero que vamos a hacer es, como esto es un tutorial de análisis de datos, pues lo primero que necesitamos son datos, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a bajar esto acá. Yo aquí tengo un archivo en formato CSV, es decir, delimitado por comas. Vamos a ver acá si lo podemos visualizar. No es un archivo de muestra nomás, ¿no? Archivo trivial, tiene muy pocos datos con algunas columnas, por así decirlo. Ahí no se ve muy bien, pero si ven es un archivo bastante pequeño para efectos ilustrativos nada más. Entonces, este archivo lo vamos a cargar en nuestra plataforma. Eso es. Vamos a cargarlo aquí en la carpeta Data. Vamos a hacer clic aquí donde dice Upload Files. Aquí tenemos, seleccionamos el archivo. Ahí lo tenemos, ¿no? Si hacemos doble clic acá, bueno, aquí ya lo vemos un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer esto para acá. Aquí se puede ver. Esta es una estructura solamente de lectura. Tiene estos campos, ¿no? Son 19 registros, 19 filas. Muy básico, ¿no? Listo. Vamos a hacer entonces acá. Lo primero que necesitamos es
cargar las librerías a las cuales nos referimos al inicio, ¿no? Vamos a cargar, por ejemplo, la de pandas y vamos a cargar la librería de NumPy. Para cargar una librería acá en Python, en el Jupyter Notebook, simplemente usamos el comando import y el nombre de la librería, en este caso se llama pandas. Es recomendable, sobre todo para librerías que tienen nombres muy complicados o muy largos, difíciles de recordar, poner un alias. En este caso se define un alias con el comando as. Por convención, el alias para pandas normalmente se le pone pd. Y vamos a importar el numpy. Por convención se utiliza np. Listo. Shift Enter para cargar las librerías. Listo, ya las tenemos cargadas y ahora lo que necesitamos entonces es traer nuestros datos, nuestro set de datos al Jupyter Notebook. Para ello entonces vamos a escribir, les decía de que la unidad fundamental es el data frame. Vamos a ponerle un nombre al data frame, vamos a llamarle df de data frame operaciones y le decimos que va a ser igual a, y hago referencia al alias de la librería, punto, y aquí entonces le digo el método, utilizo el método read csv, ¿okay? Y aquí lo que hago es que defino, le digo la ruta sería en la carpeta data. Y el archivo, déjenme ver acá, confirmar, se llama operaciones csv, listo. Entonces, es data, me equivoqué acá, operaciones csv, ¿sí? Shift Enter. Bien, ahí teóricamente ya tenemos la librería, el archivo cargado en nuestro data frames, cuyo nombre es df operaciones. Bien, es buena práctica hacer un vistazo rápido del data frame. Para ello nos podemos auxiliar operaciones del método head, ¿sí? Lo ejecutamos y aquí podemos ver entonces nuestro data frame, ¿sí? Aquí tenemos las columnas, aquí tenemos las filas. El método head por default retorna solamente las cinco primeras filas, ¿no? Podemos variar eso, podemos decirle df operaciones y decirle que me devuelva las 3 primeras en lugar de las 5 primeras, y aquí me va a devolver solamente las 3 primeras. Otra cosa importante que es buena práctica hacer con los data frame es ver el tipo de dato que maneja cada una de las columnas. Tipo de dato, para los que están familiarizados, por ejemplo, en el caso de Excel, los usuarios de Excel, recordemos que cada columna se le puede definir un tipo de dato, ¿no? Puede ser numérico, puede ser texto, puede ser float, perdón. Double, hay diferentes tipos de datos. Igual entonces el data frame maneja sus tipos de datos. En el caso de las bases de datos es lo mismo, ¿no? En las tablas se definen los campos y cada uno de los campos maneja un tipo de dato. Entonces, para ver los tipos de datos que maneja este data frame, puedo usar el método info, ¿sí? Y entonces aquí veo cuáles son los tipos de datos, ¿no? Entero, 64, entero, float, objeto. El objeto es equivalente a tipo texto.
Puedo usar también otro comando, otro método. Operaciones, detalles. Igual me dice el nombre de la columna y me dice el tipo de datos, ¿sí? Bien, ¿qué más? Yo podría incluso, puedo obtener solamente los nombres de las columnas. Usando el método column. ¿Sí? Y aquí me dan los nombres de las columnas. Puedo tomar esos nombres y asignárselos, por ejemplo, a una variable que se llama columnas. Sé que voy a usar algunos términos que son propiamente de programación. Mis disculpas por eso. Estoy tratando de obviar esa parte. Columnas, ¿no? Y aquí tenemos entonces los diferentes nombres de columnas. Sí. ¿Qué más puedo hacer? Puedo también las filas. F, operaciones, con el método index. Ok. Me dice que hay 19 filas, efectivamente. Pero quiero que operaciones, index, quiero los valores de estas índices. Ok. Aquí están prácticamente son los índices de las filas, ¿no? Que son estos que vemos acá al inicio de nuestro data frame. Sí, ok. Así como puedo ver los 5 primeros, puedo ver también las últimas filas del data frame con el método tile. Y aquí vemos entonces los últimos, ¿sí? Las últimas filas. ¿Qué más puedo hacer? También puedo definir criterios y basado en esos criterios obtener cierto resultado. Por ejemplo, F, operaciones. Voy a obtener de F operaciones. Solamente quiero la columna, o más bien el criterio continente, que el criterio continente sea igual a América, y le vamos a decir que me dé solamente los primeros 5 registros. Y aquí está. Podemos ver que todas las filas corresponden únicamente al continente americano. También puedo combinar criterios. Vamos a combinar aquí criterios y le vamos a decir operaciones, o vamos a copiar para que no sea tan extenso esto. Vamos a copiar esto acá y vamos a decirle que el continente sea América, y además que el tipo de cliente, aquí, ¿verdad? Que el tipo de cliente sea igual a 0.
Y siempre, ok, tenemos un problema acá. DF, vamos a ver, DF operaciones. DF operaciones. Tipo de cliente. A 0. Igual a 0. Ok. Me parece que el problema es que no es cerrado este de acá. Listo, ahí está. Bien. Y entonces aquí tenemos que el continente es América y que el tipo de cliente es igual a 0.